En este vídeo quisiera olvidarme por un momento del tema Messi, de todo el terremoto mediático que hay alrededor de él. Creo que, bueno, pues como canal madridista creo que ya hemos cubierto de sobra ese tema, por lo menos durante un tiempo. Y creo que ya va tocando y apetece hacer un vídeo en clave Real Madrid, que es realmente, pues bueno, el propósito de este canal. Pero bueno, al final las noticias y bueno, y una noticia del calibre como la salida de Messi del Barça, pues evidentemente debía tener un espacio importante en este canal, a pesar de, bueno, pues como os digo, que este no sea estrictamente un canal de noticias y de información, ¿no? En clave Real Madrid y en clave futuro, y de alguna manera también tiene que ver con la salida de Messi, ¿no? Evidentemente, lo que para el Barça es una tragedia, para el Madrid evidentemente es una bendición, no ya por el rendimiento deportivo que pudiera ofrecer Messi en estos últimos años de carrera en el Barça, sino porque todas las informaciones vienen indicando que bueno, pues la salida de Messi es probable que finalmente se haga dirección Paris Saint-Germain, y eso podría facilitar y mucho la llegada de Kylian Mbappé, del ansiadísimo Kylian Mbappé al Real Madrid, ¿no? Y este es un poco el tema que quería tratar. Y bueno, aparte de eso, pues bueno, ya hice un vídeo centrándome más tal vez en Kylian Mbappé, porque lo veo tal vez más cercano. Hoy me gustaría, bueno, también hablar de Mbappé, pero sin olvidarme del otro jugador, del otro nombre que todos los madridistas tenemos en mente, que es sin duda el noruego Erling Haaland. Y me gustaría empezar este vídeo analizando de dónde venimos, y dónde estamos ahora mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por empezar por algún lado, hay que tener sin duda muy en cuenta que los últimos años han venido marcados por esa etapa gloriosa de las 3 Champions seguidas, de esas 4 Champions en 5 años, lideradas pues por una generación fantástica de jugadores, bueno, aparte de, por supuesto, Cristiano Ronaldo, pues Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Marcelo, bueno, una serie de jugadores gloriosos a los cuales les debemos muchísimo, sin olvidarnos por supuesto de los Varane, sin olvidarnos por supuesto de los Casemiro, de los Carvajal, etcétera, etcétera, ¿no? Al final un ramillete impresionante de jugadores que lo han dado todo por esta camiseta, por nuestro escudo. Y bueno, es evidente que hay un apego emocional tremendo hacia estos jugadores, pero creo, por otro lado, que en estos últimos 3 años el Real Madrid, la directiva, está haciendo una gestión realmente inteligente de la situación de estos jugadores, de la situación contractual de estos jugadores con el Real Madrid, ¿no? Sin ir más lejos, y como os he comentado muchas veces, por ejemplo, la salida de Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, lo fácil y lo que hubieran hecho otros clubes, no quiero volver a hablar del Barça, lo que hubieran hecho otros clubes, principalmente el Barça, no nos engañemos, hubiera sido renovarle y claudicar ante las exigencias del jugador. Y sí, probablemente con Cristiano Ronaldo, pues seguramente la liga pasada no se nos hubiese escapado, y probablemente la anterior lo hubiésemos ganado con mucha más holgura, y quién sabe si hubiésemos podido competir bien
la anterior, ¿no? Justo la temporada en la que se marcha Cristiano Ronaldo, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor pues podría haber caído, incluso quién sabe si alguna Champions más. Pero la cuestión es que el club, siguiendo un criterio, siguiendo una política concreta en cuanto a renovaciones, entendió que era el momento de no continuar con Cristiano Ronaldo. Y lo mismo ha venido haciendo pues con otros jugadores. Es decir, la política que estaría aplicando el club es, bueno, sí, eres una leyenda y quieres seguir, vale, perfecto, pero lo vas a hacer con nuestras condiciones. Y si no, pues evidentemente pues tendrás que irte, ¿no? Más adelante me gustaría hacer un vídeo más centrado quizá en tres jugadores veteranos, tres jugadores maravillosos, increíbles, a los que todos les tenemos un cariño y una admiración tremenda, que son Kroos, Modric y Benzema. Y me gustaría hablar de por qué han continuado ellos y por qué Cristiano pues no ha continuado. Me gustaría hablar de su compromiso, me gustaría hablar de todo eso. Bueno, quizá genere un poco de debate, pero bueno, apetece también hacer un vídeo sobre estos jugadores, su comportamiento, cómo han ido renovando en función de las necesidades del club, cómo han ido renunciando poco a poco a cosas a medida que los años han ido pasando y sus edades pues evidentemente han ido avanzando, ¿no? Pero no quiero ir por ahí hoy. Lo que quería era sobre todo pues eso, como primer punto, destacar de dónde venimos de 3 años marcados por la salida de Cristiano Ronaldo, esa pérdida de gol, esa pérdida de ese referente ofensivo, de ese jugador emblemático que liderara pues ya no solamente nuestro ataque, sino nuestras posibilidades y nuestras ilusiones y nuestras ambiciones a la hora de afrontar cualquier reto, cualquier campeonato, ¿no? Y es que estos 3 años han estado muy marcados por la ausencia de esa figura, de ese referente, de ese jugador que de alguna manera simplemente con ver su nombre en el 11 titular pues ya de alguna manera nos tranquilizara a todos y bueno, nos diera ciertas garantías de cara a afrontar cualquier partido. Y es que estos 3 últimos años lo cierto es que pintaban muy mal. Si somos honestos con nosotros mismos, lo cierto es eso, que tenían muy mala pinta, ¿no? Por lo que os digo, porque nos faltaba y nos sigue faltando a día de hoy ese referente, ese jugador referencia, ese jugador franquicia sobre el cual construir un proyecto. Y bueno, pues a pesar de que la temporada pasada el Real Madrid, el equipo, lo cierto es que compitió maravillosamente bien a pesar de no ganar ningún título, y a pesar de que el año anterior se consiguió brillantemente el campeonato de Liga, evidentemente hemos notado y mucho esa ausencia de gol. Notábamos que con cierta impotencia, que el equipo atacaba, intentaba crear cosas, pero cada vez le costaba más, ¿no? Y nos falta ese tipo de jugador que rompa líneas, que sea capaz de marcharse de su oponente, que sean capaces de hacer cosas diferentes. Y los últimos 3 años hemos tenido en ese sentido a Benzema y muy poquito más. Desgraciadamente las apuestas por alguno de los jugadores jóvenes que han ido llegando al Real Madrid en los últimos años no han funcionado de momento. El fichaje de Hazard por el momento no ha funcionado tampoco en absoluto. Ya veremos qué sucede esta temporada, aunque va a ser difícil con un jugador con el que poco a poco hemos ido perdiendo las esperanzas de que fuese el jugador capaz de liderar esa nueva etapa, ¿no? Esto es lo que ha sucedido con Hazard, insisto.
no sé lo que va a pasar esta temporada, no sé lo que va a pasar la siguiente, pero por las cosas que hemos ido viendo de Hazard, pues cada vez hemos ido perdiendo la confianza y la esperanza en que ese jugador pudiera ser capaz de liderar ese nuevo proyecto ganador del Real Madrid. Y ahora toca pensar en el futuro, buscar esos nuevos referentes, esos nuevos jugadores que lideren ese nuevo proyecto ganador. Hemos tenido que salvar muchos escollos, hemos tenido que decepcionarnos y mucho con el concurso de Eden Hazard, en el que estaban puestas todas las esperanzas. Lamentablemente ha sido un periodo en el que, como os digo, los jóvenes que hemos fichado, Vinicius, Rodrigo, pues a día de hoy, de momento, no han conseguido explotar en la medida que a todos nos hubiera gustado. Entonces, a pesar de todo eso, el club ha hecho una buena gestión, el club está en una situación saneada, tiene sentido todo lo que está haciendo. Y a diferencia de otros clubes, especialmente el Barça, ha podido superar con nota la crisis sanitaria y dispone a encarar el futuro, yo creo que en unas condiciones envidiables, y que además, teniendo en cuenta la mala situación de nuestro eterno rival, creo que podemos soñar, y de eso va este vídeo, con un proyecto de futuro ganador que no solamente nos permita competir con garantías en Europa, sino que, desde mi punto de vista, que nos permita volver a ser, sin discusión alguna, el club dominador del fútbol español. Yo creo que ese es el próximo reto que nos debemos plantear todos los madridistas. Y es que, al margen de una buena gestión y de tener evidentemente una situación lo más saneada desde el punto de vista económico, no nos engañemos, el fútbol al final son emociones, por lo menos yo lo entiendo así. El fútbol es emoción, es pasión, es emocionarte con tus jugadores, con tu equipo, con sus hazañas, mezclarte con sus victorias, cabrearte con sus derrotas, el fútbol al final es sentimiento también, y nos hace falta esa ilusión, ¿no? Esa ilusión renovada por querer ver cada partido del equipo, que cada partido que juega el Real Madrid vuelva a ser el acontecimiento de la semana, ¿no? Yo echo de menos, en cierto modo lo reconozco, esa ilusión, ¿no? Por ver, esperar los días con ansia cada vez que haya partido de mi equipo, para ver a esos jugadores que ilusionen y que enganchen y que emocionen a todo el madridismo, ¿no? Yo creo que es necesario, no es una cuestión de lujos, no es una cuestión de ir de sobrados, es una cuestión de pura necesidad. Este negocio es así, este negocio vive de la pasión de la gente, y eso es algo que yo creo que Florentino Pérez siempre ha entendido muy bien, pero creo que sobre todo en los últimos años ha sabido conjugar eso con una gestión adecuada y correcta de las cosas, con una política de renovaciones sensata, y con una política de fichajes que se adecue a la situación del club en todo momento, ¿no? Y como os digo, yo creo que hemos llegado a ese punto en el que, después de 3 años de cierta desazón, de ciertas dudas, de cierta zozobra, de haber perdido cierta ilusión en el equipo por parte de la afición del Real Madrid, pues evidentemente hay 2 nombres encima de la mesa que cada vez que salen en los medios de comunicación, en
en los artículos de prensa, en las miniaturas de YouTube, pues hace que todo el madridismo abra los ojos esperando y deseando pues que finalmente se confirme alguno de esos fichajes o incluso los dos, ¿no? Y esos dos nombres que están encima de la mesa, que están en la mente de todos los madridistas, evidentemente son Kylian Mbappé y Erling Haaland, ¿no? Son jugadores que tienen algo especial, tienen ese algo diferente que engancha, que hace que todo el mundo pues se ilusione y tenga ganas pues de verlos con la camiseta del Real Madrid. Y si el otro día pues entraba más al detalle con como veo la situación del fichaje de Mbappé, hoy la verdad es que me gustaría centrarme un poquito más en cómo veo el fichaje de Erling Haaland, ¿no? Como os decía, en el caso de Mbappé había un aspecto que me llamaba muchísimo la atención, y es que es la ausencia de candidatos a fichar a Kylian Mbappé, cuando es seguramente el jugador joven más llamativo, más talentoso de esta nueva generación de talentos que hay en el fútbol europeo, ¿no? Esa generación fantástica, pues con los nombres que todos tenemos en mente, ¿no? Jack Grealish, Mason Mount, Jadon Sancho, ¿no? Casi todos británicos o franceses, pero el que desde luego yo creo que la rompe, el que llama más la atención, el que tiene pinta de ser más determinante que todos los demás, sin duda es Kylian Mbappé, y me llamaba muchísimo la atención, y me llama mucho la atención la ausencia de candidatos, ¿no? Cuando es un jugador que por su calidad y porque es un jugador que a día de hoy se puede decir tranquilamente es un jugador fichable, es un jugador que finaliza contrato el año que viene, me llama poderosamente la atención que solo se esté hablando del Real Madrid como auténtico candidato a ficharle, ¿no? Os comentaba que por ejemplo pues el City ha apostado por un jugador no de las mismas características, pero sí más o menos de la misma posición, que es Jack Grealish. Han apostado por Jack Grealish. Se confirmaba creo que en el día de hoy el fichaje de Jack Grealish por el Manchester City, pero sin embargo no han movido un dedo por Mbappé. Y lo mismo ha pasado con el Manchester United. La apuesta del Manchester United en ataque ha sido Jadon Sancho, no ha sido Mbappé, ¿no? Y como os decía en aquel vídeo, me llamaba mucho la atención, ¿no? Es como si el mundo fútbol, el mercado futbolístico supiera o tuviese la certeza que no tenía ningún sentido meterse en la operación Mbappé, porque tiene toda la pinta de que lo tiene hecho o muy hecho con el Real Madrid, ¿no? Y una sensación parecida, más o menos, tengo también con Haaland, ¿no? Y es que si os fijáis también en el caso de Haaland, aunque sí que es cierto que hace varias semanas se habló de un fuerte interés del Chelsea por contratarle, si os fijáis, ese interés parece haberse diluido en los últimos días, en las últimas semanas. De hecho, parece más bien que el Chelsea podría estar interesado en la contratación de Romelu Lukaku, jugador del Inter de Milán, y me llama mucho la atención. Y me llama muchísimo la atención, porque realmente si tengo que elegir entre fichar a Lukaku, que me parece un grandísimo delantero, todo se ha dicho, y fichar a Haaland, que es enorme y aparte es más joven, bastante más joven que Lukaku, creo que tiene muchísimo más futuro, yo elegiría sin duda a Haaland, pero por algún motivo parece que el Chelsea habría optado por centrar sus esfuerzos en Romelu Lukaku, el jugador del Inter de Milán. Y en el caso y otro caso que también me llama muchísimo la atención y que os comentaba también el otro día es el caso del City, ¿no? El City de Guardiola. Ese City que no gasta dinero, según Guardiola. Acaban de fichar a Jack Grealish y como delantero centro, como apuesta para la posición de delantero centro, pues todo parece indicar que el City realmente está centrado en Harry Kane.
que sí, es un grandísimo delantero, sin duda, nadie duda de su calidad, pero es más mayor que Erling Haaland, seguramente igual hasta es más caro que Erling Haaland, y además es un jugador que viene de tener una racha de lesiones bastante preocupante, ¿no? Insisto, sucede lo mismo que con Mbappé, da la sensación de que con Haaland parece que el mercado, el mundo fútbol tuviese bastante claro, o eso parece, que el futuro de Erling Haaland inevitablemente está ligado a nuestro club, al Real Madrid. ¿Y qué es lo que me ilusiona de Haaland, ¿no? ¿Qué es lo que me llama más la atención de él? ¿Qué es lo que hace que desee con todas mis fuerzas que Erling Haaland, al igual que Kylian Mbappé, fichen por el Real Madrid, ¿no? Pues es todo. Erling Haaland tiene una pinta tremenda de ser ese delantero devorador, insaciable, tiene ese carácter ambicioso de querer siempre sumar un gol más, de ser un jugador vertical, de ser un jugador que tiene en la cabeza metida la portería sí o sí. Es un jugador que con una cantidad de recursos a la hora de finalizar tremendas, es un delantero total. Es un delantero total de esos que salen muy de vez en cuando, ¿no? Es un jugador que sorprende por lo alto que es, la velocidad que tiene, la potencia que tiene en esa arrancada. Es un jugador que te sirve tanto para jugar al contraataque como para jugar en estático, con una facilidad tremenda para encontrar la portería, para encontrar soluciones en donde más difícil es, que al final es en el área, rodeado de defensas. Él es capaz de resolver situaciones siempre tremendamente favorables para su equipo, ¿no? Y es un jugador que realmente sobre el cual, al igual que Mbappé, tú puedes intentar afianzar un proyecto de futuro ganador. Es decir, si tú tienes esas dos piezas fundamentales en ataque, tienes garantizadas muchísimas cosas, ¿no? Tienes garantizada lo más importante en este deporte, que es el gol. Y eso te lo garantizan muy poquitos jugadores en el mundo, ¿no? Y además no estamos hablando de un jugador de 15 goles, de 18, de 20. Estamos hablando de un jugador capacitado de sobras para hacer más de 30-35 goles por temporada, ¿no? Y eso en una liga como la nuestra y en un fútbol como el actual, eso puede marcar la diferencia, ¿no? Sin duda puede marcar la diferencia es lo que os digo. O sea, es un jugador que lo ves jugar y engancha, llama la atención, tiene algo magnético, tiene algo que atrae, al igual que Mbappé, tienen ese algo especial que les hace diferentes, que les hace capaces de emocionar y de volver a ilusionar al Bernabéu y a toda la afición del Real Madrid. Y como os digo, si finalmente se concretaran estos dos fichajes de Mbappé y Erling Haaland, evidentemente estaríamos dando un paso de gigante para volver a tener un proyecto ganador de garantías que ya no solamente nos ayude a competir fuertemente en Europa, sino yo creo que, como os vengo diciendo, ¿no? Para mí el objetivo principal que nos tendríamos que marcar, y más viendo la situación de debilidad en la que se encuentra el Barça actualmente, es la de volver a ser de nuevo ese equipo dominador del fútbol español, como lo es el Bayern de Múnich en Alemania, como lo es el Paris Saint-Germain en Francia, o como lo es la Juventus de Turín en Italia, ¿no? Tenemos que aspirar a eso. Nos lo merecemos. Creo que hemos pasado 3 años muy difíciles, muy duros, en los que habíamos perdido un poco la ilusión en el equipo, hay que reconocerlo, por lo menos en mi caso, pero yo creo que, y os lo digo sinceramente, uno de los motivos por los cuales me he animado a
a crear este canal y eso que todavía no han fichado por el Real Madrid es que han hecho que me apetezca volver a hablar de fútbol, que me apetezca volver a apasionarme por el fútbol, por el Real Madrid. Os soy sincero, uno de los motivos por los cuales me he animado a hacer este canal es porque tengo la sensación de que a través de estos dos jugadores, y si es posible intentar rodearlos de las mejores piezas posibles para poder crear una máquina lo mejor engrasada posible, lo mejor ensamblada posible, yo creo que nos vienen años que pueden ser históricos, maravillosos, increíbles, sumado a a todos esos proyectos que el club tiene, la Superliga, el nuevo Bernabéu. Yo creo que nos vienen años maravillosos, y poder contar con estos dos jugadorazos sería algo maravilloso, que yo creo que puede marcar la diferencia para los próximos 10 años, para la próxima década, tranquilamente. Y ojalá que sea así. Ojalá que se cumplan nuestros sueños y ojalá que nos hagan tremendamente felices. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que comentéis, que expreséis vuestra opinión, a ver qué os parece, si estáis de acuerdo o no con lo que os digo, de que Haaland y Mbappé pueden perfectamente darnos ese plus que nos lleve a por fin volver a tener ese proyecto ganador que pueda llegar a ser, que pueda llevarnos de nuevo a competir con garantías en Europa y a ser ese club dominador del fútbol español que tanto merecemos. Por favor, ponedme en los comentarios lo que opináis y, como siempre, invitaros a que os suscribáis al canal y que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado. Y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.